carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 14 al 21. Entonces, pues a pie vamos a hacer esta lectura, hermanos, en forma unida. Romanos 12, de los versos 14 al 21. La lectura como preámbulo a la predicación que en esta mañana nos traerá el presbítero Elías Gómez García, llamada Relacionarnos una posibilidad. Entonces, versos 14 al 21. Y la palabra del Señor dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido a lo más malo, no vence con el bien el mal. Recibamos a nuestro pastor. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios en este día para poner este tiempo una vez más en sus manos, ¿verdad? Dios del cielo y de la tierra, gracias por conceder tu favor en esta vida en nuestras vidas y en la vida de esta tu iglesia. Señor, abordaremos una temática que de antemano, Señor, confiamos que es tu gracia el que ha hecho posible la unidad y el vínculo de la paz por la obra de tu Espíritu y por el poder de tu palabra. Así que, Señor, afírmanos en ese entendimiento, en esa comprensión, podamos ir dimensionando, progresando, Señor, en la relación de los unos para con los otros, como la comunidad de fe, el cuerpo, la iglesia tuya que somos. En Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos, y situémonos en ese texto que acabamos de leer el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a abordar un poquito las relaciones en la comunidad de fe, cómo relacionarnos los unos a los otros en este ámbito, ¿verdad? Que es el cuerpo, la iglesia del Señor. Bueno, la iglesia, hermanos, se abre paso en este tiempo, ¿verdad? Primer siglo, en Roma, y es donde la palabra de Dios empieza a diversificarse, a extenderse y sobre todo a creerse, y empiezan a establecerse comunidades de fe, integradas tanto por judíos como gentiles. Este mismo pasaje bíblico, este mismo libro, el capítulo 14, hermanos, hace de manifiesto esta realidad, donde los judíos y los gentiles conforman la iglesia del Señor. Pero también existen expresiones que la palabra de Dios no omite, sino resalta, pues en la comunidad existían los débiles y los fuertes. Y de la Escritura hablaba acerca de la aceptación. De antemano, el capítulo que va, el capítulo 15, hermanos, usa esta expresión. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El hecho, hermanos, de integrarse judíos y gentiles, dos culturas, dos costumbres, dos maneras de vivir muy diferentes, e integrarse en una, pues no es cosa sencilla, tenían que complementarse. Sé que los que son casados, pues también entran en ese proceso de complementarse, de sentirse el uno para con el otro, como la Escritura, ¿verdad? Ya no serán dos, serán uno solo. Esta expresión también se empleó en el aspecto en el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Ezequiel, donde dice: júntalos luego para que sean uno solo en tu mano. Es decir, tanto todas las tribus de Israel integrarse en un solo pueblo. Hoy día la iglesia, hermanos, se extiende y se amplía hacia lo que somos los gentiles, y de esta manera la iglesia se constituye.
Y es en este contexto, hermanos, donde encontramos el capítulo número 12, donde abordará esta temática que la traducción de la Reina Valera 60 nos coloca este título, ¿verdad? Deberes cristianos. Entonces vamos a abordar partir de allí, hermanos, para estar hablando de una serie de enseñanzas, de temas, en base a las relaciones cristianas, a las relaciones humanas. Ambas están allí, hermanos, en la Escritura, y hemos de dar atención a cada una de estas, puesto que somos conscientes el gran desafío que representa el relacionarnos los unos a los otros. Pudiéramos pensar, hermanos, que aún en la familia todo va viento en popa. Es decir, que entre hermanos todo es miel sobre hojuela, ¿verdad? Que los esposos se llevan de maravilla, pues que se aman y se van a amar en todo tiempo. La iglesia mismo, hermanos, pues también representa un gran desafío. Así que partiremos de esta realidad, que el relacionarnos siempre representará un desafío. El relacionarnos es una aventura. El relacionarnos, hermanos, también es una realidad. Y hoy la perspectiva que estaremos abordando este tema es las relaciones como una posibilidad. ¿Sí? Porque pareciera ser, yo nunca me voy a llevar, pareciera que fuéramos agua y aceite. ¿Sí? Pareciera, hermanos, que como que tú me hablas en chino y yo te hablo en alemán. ¿Sí? Ay, aunque leemos, ¿verdad? Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Así que vamos a trabajar sobre este planteamiento, hermanos, relacionarnos una posibilidad. Es algo que se puede dar, algo que se puede alcanzar, pero como todo, hermanos, sabemos que del dicho al hecho siempre habrá un gran trecho. Sí. Somos seres humanos, hablamos, en el caso de los mexicanos, hablamos el mismo idioma, pues vivimos en la misma ciudad, nos congregamos en la misma iglesia, pero acercarnos es otra cosa. Fraternizar, practicar lo que la Biblia nos dice, la coinonía, la comunión de los santos. ¿Sí? Podemos ver, hermanos, mayormente en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, lo difícil que era esto. En el Antiguo Testamento, guerras entre las propias tribus de Israel. Entre ellas se mataron muchas veces. ¿Sí? Y el inicio de la naciente iglesia cristiana, o como se le conoce a la iglesia primitiva, hermanos, desde el libro de Hechos 6, encontramos ya la murmuración de los griegos contra los hebreos. Y que si no se toma a carta en el asunto, hermanos, pues desde ese momento la iglesia se hubiese desintegrado o esparcido. Y somos conscientes cuántas iglesias cristianas, evangélicas, pues se han dividido, se han separado. Ha costado vivir en armonía los unos para con los otros. Esta realidad, por lo tanto, hermanos, queremos hacerla partir desde esta primera intervención, que será ver las relaciones como una posibilidad. Bueno, el término lo emplea así, el verso número 18. Romanos 12, verso número 18. Y así inicia diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. En algún momento, hermanos, surgirá la imposibilidad. ¿Sí? Pero el planteamiento bíblico es que no quede de nuestra parte. Hagamos todo lo posible para que sea posible. Somos conscientes que hay cosas que para el hombre son imposibles. Solo Dios es el que las hace posible. ¿Sí? Ahora, este pasaje del capítulo número 2, hermanos, inicia acerca de la actitud del creyente hacia con su Dios. Y es darle un culto racional siempre, en cuerpo y alma. Pues así insta, ¿verdad?
No solo adorarle en espíritu, sino también entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. También nos marca la pauta de la actitud que hemos de tener ante el mundo. Y es una actitud, hermanos, de no conformarnos a sino ser partidarios de la voluntad de Dios. De igual manera, esos los versos 1 y 2, los versos 3 al verso 8, nos hablará de las gracias o recursos divinos que Dios provee a cada creyente para el desarrollo, el desempeño y la dinámica que se ha de seguir al interior de la iglesia, dándonos dones, dándonos ministerios, dándonos esas gracias especiales por obra de su Espíritu en cada uno de los creyentes. Una consideración del verso 9 al 13 y los versos 14 al 21. Encontré estos dos esquemas, hermano, que del 9 al 13 el entendimiento es que alude o habla acerca de las relaciones de creyentes con otros creyentes. Y una consideración que se hace es que el verso 14 al verso 21 nos habla de las relaciones de los creyentes con los no creyentes. Ahora, ¿cómo son las relaciones de creyente a creyente? De los versos 9 al 13. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, y ahí viene la expresión, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Me gustaría, hermanos, dar por sentado que muchos de nosotros estamos tomando nota para que esto, más que posibilidad, lo hagamos todo a una realidad entre nosotros. Para que podamos decir cómo se aman. Y tengamos en mente y en corazón, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros, ¿verdad? Vamos a dar lo que ya esto es como un hecho. Y que lo más complicado y difícil no es tanto relacionarnos entre nosotros, sino relacionarnos con los otros. Es decir, con aquellos hermanos que no han venido a la obediencia, una sujeción, un reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. De antemano, la perspectiva o la apreciación que se tiene es que los no creyentes se les podía considerar como extraños y el texto lo dice aún como enemigos. De decir extraños, pues sabemos cómo tratamos a un extraño, ¿verdad? A reserva. Pero tratar a un enemigo, hermanos, ya es otra historia. Porque no todos los enemigos se muestran como tal. No te dicen soy tu enemigo. Alguien daba un indicio que si quieres conocer a un enemigo, pues dale la espalda. Porque no todos hablan de frente. No todos dicen lo que tienen que decir, sino a veces detrás de. ¿Sí? Y el que menos espera a veces es el que da la puñalada por la espalda, dicen, ¿verdad? O sea, hay que ser cautelosos y cuidadosos en ese aspecto. A pesar de ello, hermanos, la Escritura no nos habla de andar con un rostro cabizbajo, triste, como diciendo, ay, está difícil vivir. ¿Cuándo lo voy a lograr? ¿Sí? Si de por sí yo soy difícil y relacionarme con otro, pues eso está en chino. Y más si no andamos juntos y no somos del mismo pensar, del mismo sentir, del mismo parecer, vamos de manera no lineal, sino de manera paralela. Cada quien por su forma, ¿verdad? Y como se dice al final, hermanos, cuando una relación, pues más que se le buscó, al final decimos, ¿verdad? Pues aquí se rompió una taza. Y pues cada quien para su casa. Y si te vi, no me acuerdo. O sea, todas esas cuestiones están aquí implícitas, hermanos, en la Escritura. Pero el punto es este, hermanos, que esto va a prefigurar. Por una parte, nos va a llamar al regocijo. Por otra parte, nos va a llamar al llanto. Esto implicará, hermanos, que estas relaciones a las cuales estará aludiendo la Escritura pone de manifiesto una vida en armonía o bien una vida con altanería, una vida antagónica, una vida presuntuosa
o el vivir tomando represalias por todo. Me la hace, me la paga. Y si te puedo recordar, ¿verdad? Porque en el arriero somos, en el camino andamos. Ahora, observemos, hermanos, los versículos que están antes del verso que estamos en sí poniendo resaltándolo. Bendecid, dice el verso 14. Y empecemos a ver, hermanos, que las relaciones para con otros, pues ya son un desafío. Pero las relaciones para con otros que no comulgan con la misma fe, pues casi lo vemos como una imposibilidad. Ahora, veamos por qué. Bueno, la Escritura señala este punto. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Luego te dice, gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Tómelo en cuenta esta expresión, pues es lo que el texto está analizando y es el indicio que nos da la pauta para creer que aquí está aludiendo a las relaciones para los que no son creyentes, para la humanidad o la sociedad en general. Pues está diciendo delante de todos los hombres, sean familia o no sean familia, sean de la iglesia o no sean de la iglesia, en sí, sean vecinos o sean de México o no sean de México. Aquí es para con todos los hombres. Recuerden que esta expresión tiene mucho peso, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Pues cuando el Señor prohibió matar al prójimo era porque esta persona era o había sido hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y eso trasciende hasta el libro de Santiago. El libro de Santiago va a decir que con nuestra lengua bendecimos o maldecimos a aquellos que fueron hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, estas prácticas hacen alusión a esta realidad delante de todos los hombres. Y aquí, hermanos, nos da una referencia muy directa a la práctica de los dos grandes mandamientos, específicamente a la práctica del segundo gran mandamiento, que es el amor al prójimo. Dando por sentado que el carácter cristiano tiene importancia y tiene relevancia. El carácter cristiano. Pero de igual manera, hermanos, ese carácter cristiano hace o es una marcada diferencia en la sociedad en general. Porque los cristianos marcan la pauta en la referencia bíblica, en las enseñanzas de Jesús, de que tenemos un llamado a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que buscan y trabajan, procuran siempre la paz. Porque ¿qué es más fácil? En la sociedad en general, hermanos, nos es más fácil hacer la guerra o hacer la paz. ¿Qué no será más fácil? ¿Odiar o amar? ¿Qué no será más fácil? ¿Perdonar u odiar? ¿Hacia dónde está inclinado nuestro corazón, hermanos? Ciertas directrices, por lo tanto, nos van a dar en este pasaje bíblico tal y cual lo hemos leído ya, ¿verdad, hermanos? Y aquí está una de las máximas de este libro. Seguramente usted hasta de memoria lo sabe. Romanos 12:21. ¿Lo recuerdan? No seáis ¿qué? No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Pues ya pan comido, ¿verdad? Ya. Ahorita salgo y me llevo con todos, hermanos. Esto hace de manifiesto la necesaria identificación de las personas. Y esta identificación nos dirá que somos diferentes. Hay una diversidad, hay una variedad de caracteres, de formas de ser, de personalidad. Y que tenemos que aprender a relacionarnos en base a una identificación o un conocimiento de las personas.
Y el texto nos da la pauta de decir los creyentes y los no creyentes. Y en cada uno de estos sectores hay una diversidad. Sí. Aún en la iglesia, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, nos da unas ciertas categorías, solo para hacer mención, hermanos, de esta referencia. En el primer libro de Tesalonicenses, capítulo número 5, en su momento vamos a hacer referencia a este pasaje. Por favor, solo escuche esta expresión. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 3. Los que trabajan, los que presiden y los que amonestan. A ellos dice que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Y viene la expresión, tened paz entre vosotros. Una iglesia así, con esta categoría de creyentes, muchos la hay, ¿verdad? Betel va para arriba. Pero también nos dice que en Betel pueden haber estos otros hermanos. ¿Cuáles son? Verso 14. El primero fue, os rogamos, hermanos. Y el verso 14 también dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a ¿quiénes? A los ociosos. ¿Ociosos? Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Bueno, no quiero reiterar, pero ahí dice la Biblia, ¿verdad? Quisiéramos que todos trabajaran, pero dice también, están los que trabajan y los que están ociosos. Están los que presiden y están los que no tienen ánimo para nada. Están los fuertes, los que amonestan, aconsejan, pero también están los débiles. Y al final te dice la Escritura, sean pacientes para con todos. Aunque en algún momento Pablo dijo, ¿verdad? Que los que no quieran trabajar, pues tampoco coman. Es que hacía bien ociosos en esa iglesia, hermanos. En la iglesia de Tesalónica. Ya viene el Señor y dice que se cruzaron de brazo. Pues el Señor es el que predestina, pues es el que salve, ¿no? Que vaya yo al bosque. ¿Qué vendo yo aquí para allá? Estas cuestiones están allí inmersas, hermanos. Una necesaria identificación de las personas es una directriz dada. La necesaria empatía en las relaciones diarias. Empatía para con todos. No todos venimos en la misma condición o situación o pensamiento, mentalidad. Hay sentimientos a veces que no están muy dirigidos. Hay hábitos que están muy marcados, pero a veces no para el bien, sino para mal, ¿verdad? Y la empatía, hermanos, es como algunos le han llamado, ¿verdad? Que es saberse colocar en los zapatos de otros, en tener un entendimiento para las necesidades o las realidades de vida de otras personas, ¿sí? Y bueno, esto también nos va a dar pauta a la Escritura. Y otra directriz es la necesaria simpatía en nuestras actitudes para con los demás. La empatía es lo que nosotros tenemos para con otros. Y la simpatía es lo que otros ven en nosotros. Como que simpatiza, ¿verdad? Con nosotros. A veces en las cuestiones políticas se da mucho esto de las simpatías. Hoy día en las comunidades o en las ideologías tenemos simpatía o antipatía para con uno o para con otra realidad, hermanos. Ahora, vamos a ir a este pasaje entonces. Si es posible, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Y una vez más se reitera la palabra del verso 17, con todos los hombres.
Ya lo primero es que vivamos delante de todos los hombres, así vivimos. Pero ahora nuestra actitud para con ellos es que en cuanto dependa de vosotros, estemos en paz con todos los hombres, hermanos. Esto se puede catalogar como una posibilidad, pues en el desarrollo de la revelación de la Escritura se nos hace algunas menciones de familiares muy cercanos que tuvieron sus ciertas roces allí. Tuvieron que limar ciertas asperezas. Tuvieron que ponerse de acuerdo. Tuvieron que aprender a convivir, en sí a relacionarse. No demos por hecho, hermanos, que una relación ya somos meras familias, ya por eso todo se va a dar a la primera. Una expresión que no se me olvida es esta: una relación no se impone, una relación se construye. Las relaciones no se imponen, se construyen. Coloquialmente decimos que a la fuerza, pues ni los zapatos entran, ¿verdad? Entonces tenemos que buscarle la forma, hermanos, o ser un poquito pacientes para poderlo lograr en ese aspecto. Sabemos bien del caso de Abraham con Lot, el tío con el sobrino. Llegó un momento, según el libro de Génesis 13, ahí se nos da este relato, por la razón de hermandad, en el caso de Abraham, no vio bueno que hubiese altercado entre ellos. La expresión es porque somos hermanos. Así le dijo. Cuando el papá o la mamá dice, ¿y qué pelean? ¿Acaso no son hermanos? Respeta a tu hermano, a tu hermana, ¿no? En ese aspecto, porque somos hermanos. No debemos vivir de pleito en pleito. Ese fue el caso de Abraham con Lot, Génesis 13:8, así lo presenta. Pero esto de hermanos se dio no tanto de tío a sobrino. El progreso de la revelación de Génesis, hermanos, se da entre hermanos. Aunque bueno, sabemos que son los hijos de Jacob y que fueron de varias mamás también, ¿no? De otras mamás. Pero el punto es que José, para con sus hermanos, tuvo que tomar una decisión: perdonar, pasar por alto la falta. Y lo expresó de esta forma, ¿verdad? Que no les pesara haberlo vendido a Egipto. Que no les pesara. Capítulo 45, el capítulo 50 nos da información sobre esta realidad entre la cuestión de José para con sus hermanos, ¿sí? David para con Saúl. O sea, no fue algo, una relación que sí empezó muy bien, pero luego, hermanos, los celos de Saúl para con David, pues complicaron en la cercanía, la confianza, el respeto, la admiración, la valoración de los actos. Pues todo lo que hacía David para Saúl, hermanos, era reprobado. Nada de lo que hiciera David, hermanos, era bueno para con Saúl. En sí, no dejó, en el caso de David, el entendimiento es no dejó que el odio lo gobernara o que dominara sus acciones ante quien le causó inconvenientes en la vida. Porque sí que Saúl le complicó la existencia. En un momento David llegó, hermanos, a donde estaban los sacerdotes de Nob, dice el texto. Y llegó, dice la escritura, hambriento, sediento. Al grado que los sacerdotes tuvieron que recurrir al pan de la proposición, que solo podían comer los sacerdotes. Pero era una necesidad. Y tuvieron que dársela a él y a sus soldados para que pudiesen alimentarse y no morir literalmente de hambre. Y el inconveniente es de tener que vivir en cueva. El no tener una cama o un lecho, hermanos, donde descansar dignamente o cómodamente. Todos estos inconvenientes se los causó Saúl sin razón justificada a David. Innecesariamente. Sin duda, hermanos, en la vida ha habido personas que se han encargado de hacernos la vida, como se dice, de cuadritos. Que nos trae entre ceja y ceja, ¿verdad? Pero sin deberla,
ni temerla. Lógico que el que la debe, pues sí la teme, ¿verdad? En ese aspecto. Pero en esta realidad, hermanos, entonces también encontramos de David para con Saúl, hermano. Y así podemos analizar un poquito también la razón de los apóstoles en la naciente iglesia en Jerusalén, que empezaron a ponerle inconvenientes, trabas para desarrollar y vivir su cristianismo, al grado que los apóstoles tuvieron que decir: os es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Empezaron a coartarle sus libertades, ¿sí?, a reducirlos. Y hasta el día de hoy esas intenciones siguen existiendo. Hacer de la fe algo privado. Algo tuyo, pero eso no tiene que ver con otra. La privatización de la fe. Y dentro de ello encontramos también el libro de Hechos a Esteban, que lo lapidaron como si fuera un criminal, ¿sí? ¿Y cuál era su pecado? Creer el Antiguo Testamento, entender el Antiguo Testamento y ver en él, hermanos, la obra de Dios, prefigurando ya la persona de nuestro Señor Jesucristo, haciéndole ver que no tenían que adorar al templo, tenían que adorar al Dios de ese templo, que no tenían que venerar la ley como libro, sino como precepto y palabra pura de Dios. Sí. Pues ese fue su pecado. Y lo apedrearon. El libro de Hechos 7, pero ahí encontramos en los versos 59 y 60, donde la Escritura dice, ¿verdad? Señor, no le tomes en cuenta este pecado, le dijo. Muy similar, hermanos, a los que nuestro Señor Jesucristo expresó allá en la cruz. Bueno, tal registro nos los da Lucas y los otros evangelistas, donde el mismo Jesús dice, ¿verdad? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. O sea, oh Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, lo están haciendo en ignorancia. Y la primera carta de Pedro 2 nos dice las actitudes de Jesús ante sus inquisidores, que cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando le ultrajaban, les aherían, no respondía de la misma forma. Antes bien dice, como cordero al matadero fue llevado y no abrió su boca. Catalogándolo Pedro como el justo, dando su vida por nosotros, los injustos. Si es posible, así lo presenta la Escritura. Y podemos ver, hermanos, que es posible. Pero en algún momento esto se vuelve un poco imposible. Se complican un poco las cosas para podernos relacionarnos los unos para con los otros. En sí este pasaje nos lo expresa que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, poniéndonos de manifiesto que no será cosa fácil de lograr. Literalmente no va a ser pan comido. ¿Sí? Si aún llevarnos entre nosotros cuesta, tenemos que trabajar mucho al respecto. Este pasaje nos va a poner de manifiesto, hermanos, que la relacionarnos es una posibilidad, porque no siempre se va a lograr. ¿Sí? Habrán situaciones muy irascibles, muy complicadas y muy difíciles. Quisiéramos que todas las relaciones se dieran. Que usted llegue a su trabajo y toda la gente le ame, le quiere y le diga qué bien. Que usted haga bien su trabajo, se cumpla y diga, ay. Que usted diga, ¿sabes qué es? Estamos gastando de más. A ti, ¿quién te metió? Te dice. ¿Sí? O sea, quisiéramos que la gente fuera justa, honesta, honrada. Ahora, ¿qué lo hace difícil, hermanos? ¿Qué complica el relacionarnos con todos? Pues la Escritura así nos lo dice. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. El libro de Mateo dice, ¿verdad? ¿Solo con los que os saludan? ¿Solo con los que os aman?
Mateo 5 da estos parámetros, ¿verdad? Aún con los que no les saludan. Aún con los que no les aman, antes bien les odian. La expresión bíblica es con todos los hombres. Porque entiendo a la luz de este pasaje, hermanos, que no será cosa fácil. Y yo creo que ustedes también así lo comprenden. ¿Quererse relacionar con sus vecinos ha sido cosa fácil? ¿Con todos sus vecinos? ¿Con todos sus compañeros de trabajo? ¿Con todos sus compañeros de estudio? ¿Le ha sido fácil? ¿Le ha sido fácil llevarse con todos los de Morelia? Más cuando va en su vehículo allí, pásele, ¿cómo no? Tome su lugar. ¿Así le tratan en Morelia? Bueno, en muchas ciudades, ¿verdad? Sube a la combi y le dan su lugar, hermanita. Sí. Estas cuestiones están allí. ¿Qué lo hace difícil, hermanos? Una de las pautas que va a dar la Escritura en el contexto de este libro es que no todos tienen en cuenta a Dios. Como no tienen en cuenta a Dios, suele suceder como el juez injusto, que ni respeta a Dios y mucho menos respetará al hombre. Sí. Ahora, esto de no tener en cuenta a Dios es parte de toda una descripción del hombre caído en pecado, con el cual inicia este libro de Romanos capítulo número 1. ¿Sí? Y sin ser tan específico, si usted puede leer del 18 al 32, ahí lo va a ver. Pero específicamente, observemos el verso 28 y 32. Y ahí contemplo y va mi entendimiento, hermanos, que esto sí es posible en cuanto dependa de vosotros, porque Pablo no dice, lo van a lograr a la primera o esto siempre va a ser así. Dice el verso número 28, como ellos, hablando de la humanidad caída o la sociedad en general, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Y a qué se dedican? Dice, para hacer cosas que no convienen. Y se nos da un desglose de quiénes son estos con una mente reprobada que hacen lo que no conviene. Y viene la descripción, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades. Y déjeme agarrar aire. La lista sigue. ¿Sí son? Pero yo lo veo muy pulcro y muy respetuoso. Cara vemos, hermanos, y seguramente corazones no sabemos. Como el río, la corriente siempre va debajo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Hasta hijos hay aquí, ¿verdad? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Ya cállate, a mí nadie me calla. O cállame tú. Y sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y así, hermanos, en el desarrollo de este libro nos dice por qué si es posible. Una, por esta realidad, no todos tienen en cuenta a Dios y por ende, hermanos, su conducta es adversa, antagónica a todo lo bueno. Y si quieres hacer lo justo, dice, no nos conviene aquí. Sí. El capítulo 3, del 9 al 18, nos va a dar otra descripción, hermanos, nada grata de la condición caída del hombre. Como doctrina sabemos que es la
la caída del hombre, ¿verdad? En el caso de la corrupción total del hombre. Y bueno, y el capítulo 3, usted observa allí, como título dice, no hay justo. ¿Y qué continúa diciendo? Ni aún uno. ¿Cuántos se desviaron? Dice el verso 12. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. ¿Cómo es su garganta? Sepulcro abierto es su garganta. El respeto, ¿verdad? Si abriéramos una tumba. Sepulcro, así es lo que hablan. Edés. Con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en lo personal, aún como creyentes, hermanos, somos conscientes que muchas de esas cosas quieren imperar también en muchos de nosotros. En cuanto al pecado, hermanos, me atrevo a decir que literalmente sí todos estamos cortados con la misma tijera. El capítulo 3:23 lo dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y un entendimiento cercano a este pasaje, hermanos, es que la realidad que nosotros también somos pecadores, redimidos, pero pecadores. Sí. Es decir, la existencia del pecado sigue latente o presente, no solo en la sociedad, sino también en nosotros. Observemos este tercer pasaje, capítulo 7, verso 21 al 25. Hablando el escritor de esta carta, bueno, el autor de esta carta es el Espíritu Santo y quien la dicta en este caso es Pablo y quien le escribe es Tercio. El capítulo 16 lo va a decir allí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Podemos ver cómo qué bonito cantamos, ¿verdad? Qué bonito leemos, qué bonito oramos. Pero ¿qué tal en casa cuando los ánimos se calientan? En la calle, cuando vas en tu vehículo y otro se te atraviesa por ahí. ¿Qué dice Pablo, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela con la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne en la ley del pecado. Entre tanto estemos en el cuerpo, nuestra lucha será con uno mismo y el pecado que mora en nosotros. Por ello, hermanos, tanto por las relaciones y el contexto en el cual se vive como creyente, pero también por la batalla y por la realidad de pecado que todavía hay allí residuos del pecado en nosotros. Es importante que tomemos en cuenta, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hermanos. Estemos en paz con todos los hombres. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Así lo establece la bendita palabra de nuestro Dios. Por ello, el relacionarnos es una, o tomémosla como una posibilidad. Sí. Y lo verá cuando regrese a su trabajo. Cuando quiera cumplir fiel, lealmente con sus tareas, con sus obligaciones. Si usted dice, yo sé quién se robó el lápiz, si le van a felicitar, si lo dice enfrente de todos, le van a poner hasta una estrellita, o le van a decir como aquella maestra que cumplía y todo, y le dijeron, uno de sus compañeros se atrevió a decirle, ya te vamos a poner un monumento.
¿Será cosa fácil? No ha sido ni será, hermanos. A nuestro mismo Señor le aborrecieron. Y Él lo dijo así: si fuéramos del mundo, el mundo les amaría. Pero como no son del mundo, ni yo soy del mundo, el mundo les aborrece. Así es, una contracultura, así será. Ir en contracorriente, así será. Por lo tanto, amados hermanos, un parámetro que quiero recordar es lo que dice Hebreos 12:14. Seguramente ya usted lo sabe de memoria. Y la directriz es esta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que no quede de nosotros, hermanos. Seguid la paz con todos. Y la Biblia va a decir, ¿verdad?, con los afables y no afables. Y ahí el libro de Pedro abundará diciendo hasta con los jefes, que son difíciles. Y espero que los que son jefes no sean así. ¿Sí? Que Dios les dé gracia para con Dios y para con los hombres en ese aspecto. Si es posible, bueno, la Escritura señala, hermanos, que la iglesia en Roma, ¿verdad?, pudo existir. Pablo estuvo trabajando en esa iglesia y bueno, escribiéndole a esa iglesia, tuvo su deseo de llegar a Roma. En los últimos libros de los Hechos hace su viaje a Roma, está en Roma, se queda en una casa rentada y sigue enseñando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos pone este precedente, hermanos. Como iglesias hagamos todo lo posible de estar en paz. Pero para con los que no son de la iglesia, un sobreesfuerzo. La gracia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo dirigiéndonos, la palabra de Dios redarguyéndonos y enseñándonos. Porque será cuestión de actitudes, de motivaciones y de acciones. Pero recuerden que Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, no deshonren, sino glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gracia de Jesucristo, hermanos, sea con vosotros en esta tarea y en esta realidad de relacionarnos para con todos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje que hemos escuchado. Vamos a confirmar, hermanos, este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros con un canto, que es el canto 404, un mandamiento nuevo os doy. Puestos de pie, hermanos, alabamos el nombre de nuestro Dios.